Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a todos y comenzamos de esta manera diferente y también tan especial en esta edición de la Convención 2023 con esta experiencia inmersiva de pantalla 270 que nos ofrece esta oportunidad de alguna manera de estar dentro, de formar parte de lo que queremos que sea esta Convención 2023. A todos muy bienvenidos, a todos los que están aquí, también los que nos siguen a través de online, de la forma streaming, y de esta manera también tenemos la oportunidad de estar llegando a todo el país y a cada rincón. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en este día tan especial para todos nosotros y para la industria de la construcción. Como se darán cuenta, este año también de manera híbrida, con quienes nos acompañan aquí en forma presencial en la rural y también quienes nos siguen en forma de streaming a través de la plataforma Livestream. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el objetivo? Precisamente llegar a más y más gente cada vez y que podamos acercarnos a cada rinconcito y todos tengan su lugar y formen parte de la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción. Les decía, tanto tiempo ha pasado de la primera convención, tantos años. Bueno, en particular, yo llevo 18 años, ya tengo mi mayoría de edad, con la Cámara Argentina de la Construcción. 68 ediciones han pasado. Mi nombre es Paula Estersek, un placer acompañarlos nuevamente. Y he vivido en estos años, como también los que nos siguen desde hace mucho tiempo, estas transformaciones, las renovaciones que han ocurrido en la Cámara Argentina de la Construcción y por lo tanto, por supuesto, también en su convención anual. Es lógico porque el mundo sigue en movimiento, nos hemos comunicado, nos estamos comunicando y relacionando de manera diferente y estos cambios también los refleja la Convención de la Cámara Argentina de la Construcción. Estamos demoliendo viejos paradigmas y tenemos que ir reconstruyéndonos. Nosotros, en primer lugar, la sociedad y, por supuesto, nuestras empresas. Para quienes están sumando por primera vez, les contamos que el ciclo Camarco 2023 es un programa de eventos que lleva adelante la Cámara Argentina de la Construcción con el objetivo de pensar juntos los diferentes desafíos que tiene este sector y que tiene como encuentro destacado, claro, como decíamos, esta convención anual de la Cámara. Como habrán visto en esta animación del comienzo, construyendo redes, el presente es en equipo. Este es el lema convocante de la convención en este año, este evento central de la Cámara Argentina de la Construcción. Y se llega precisamente a este lema, a este concepto, como resultado de la evolución, de la transformación que viene viviendo la Cámara y por lo tanto su convención. En esta experiencia casi inmersiva, de alguna manera, los que hayan visto la muestra de Van Gogh y hayan visto este sistema, hace que estemos un poquito más cerca, dentro, que desde cualquier lugar ustedes se sientan también protagonistas. Esta es la idea. Y siguiendo precisamente este lema, queremos invitarlos a todos a que compartan en sus redes personales que están hoy aquí presentes en la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción usando el hashtag Convención 2023. Muy bien, ahora sí, sin más entonces, vamos a dar comienzo a la primera presentación. Demoler viejos paradigmas, transformarse en una empresa con propósito. Para ello hemos convocado a una empresa socia de la Cámara para escuchar su vivencia y su experiencia a través de los años. Vamos a darle la bienvenida a Miguel Hipólito, partner en Grupo Mitre. Lo recibimos en este escenario. Miguel Hipólito dará comienzo entonces de esta manera a nuestra convención anual. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola, un ¿cómo placer va? recibirte. Bienvenido. ¿Todo bien? Bueno, vengo a compartir una historia de demolición, una historia de tirar abajo paredes, una historia que tiene como protagonista a varios que me están mirando hoy, en especial a mi papá, así que puede ser que esté un poco nervioso, aún más nervioso por este momento. Pero bueno, esta historia arrancó hace mucho tiempo y arrancó de la nada y arrancó justamente para tirar abajo lo que le rodeaba y poder generar espacio, poder hacer un momento para que entre luz. Pero cuando me convocaron a dar la charla, la verdad que no tenía muy en claro por dónde empezar a hablar de la historia de uno es un poco difícil y para eso se me ocurrió una buena idea que una
Una forma de hacerlo es plantear una pregunta que sea, ¿qué tienen que ver un rastrojero que se caía a pedazos, un mecánico de autos sin un mango, una empresa familiar, unas pantallas de Zoom y los Oscars de la demolición? La verdad que planteado así no tienen mucho que ver, pero son el eje central de la historia que les vengo a contar. Esta historia que la arranca mi papá con una familia a cuestas que se estaba ampliando porque estaba formada en ese momento por mi hermana y por mi mamá, pero yo estaba en camino. Y el tipo que era mecánico de autos piensa que es un buen negocio esto de la demolición y con lo que tenía, que era un rastrojero hecho pelota, que él siempre cuenta que no sabía si se le quedaba en la otra cuadra, arranca a hacer demoliciones. Y arranca a derribar prejuicios, a esto de empezar algo sin saber nada, sin tener chapa, sin tener conocimiento. Pero no estaba solo, porque al lado de él tenía una mentora que sin duda fue determinante en la historia que les voy a contar. Y tal vez en esa época no se decía mentora, tal vez se lo definía de otra manera. Él la definía como su compañera de vida, como su socia de vida, como su amiga, su asistente. La verdad que la que lo bancaba en esta locura que estaba arrancando, esa era mi mamá, que también me está mirando, entonces también me pone un poco más nervioso aún. Pero bueno, él empezó de la nada y empezó a firmar, a hacer demoliciones y le tocó el momento de firmar el primer contrato. Y como tenía este rastrojero y no sabía si podía llegar a firmar el primer contrato, se le ocurrió que mejor era ir en colectivo, porque no sabía si iba a llegar a tiempo a firmarlo. Pero para poder hacer lo que él soñaba hacer, tenía en claro que tenía que rodearse de gente, tenía que aprender de otros y sumar gente a su equipo para poder delegar, para poder ampliar y para poder crecer. Así que allá por principios de los 90 sumó este viaje que él estaba armando a Maxi, que también me está mirando. Y Maxi, que en ese momento tenía 20 años, se sumó a este viaje con él. Y hoy es su socio y es como un hermano mayor para mí. Y arrancaron los dos y se hicieron duros. Y si algo tengo que decir de ellos, que me llamó la atención siempre y que siempre me marcó, es que recibieron un montón de golpes. Y se cayeron, pero al otro día estaban ahí para levantarse de vuelta y para arrancar de nuevo. Y la verdad que eso siempre me marcó. Y otra característica de ellos, que también me marcó y que después voy a compartir también un poco de reflexión sobre lo que me pasó con eso, es mirar afuera, mirar lo que hacen otros, mirar qué pasa con lo que uno hace afuera y qué podemos ver de eso. Así que así arrancó esta empresa familiar que la arrancó él y en la cual yo nací, en la cual crecí, me desarrollé y empecé a estar todos los días. Estar en una empresa familiar es difícil. Muchos de los que estamos acá somos parte de una empresa familiar. La industria de la construcción está formada por un montón de empresas familiares y estar en una empresa familiar no es fácil porque tienen un montón de características especiales y a los que somos segunda o tercera generación tenemos que atravesarlas y vivimos con un montón de prejuicios. Prejuicios de ser el hijo de, prejuicios de está todo hecho, este pibe la tiene fácil, la cuna de oro, todas esas cosas que pueden sonarles conocidas. Y la verdad que sí, yo soy el hijo de un tipo que empezó y que creó una empresa. Pero bueno, tengo que compartirles un poco de mi historia también para seguir con este relato. Yo tengo 37 años, soy papá de una banda hermosa formada por Francisco, por Luca y por Martina, la última integrante de esta banda que se sumó hace 20 días, así que además de los nervios estoy un poco falto de sueño. Y esta banda la lideramos con Jime, que es mi compañera y mi socia de vida también. Yo trabajo en la empresa familiar desde que tengo memoria. Me acuerdo que mi viejo cuando llegó al colegio me decía, hoy tenés que venir a trabajar, y los días que no había clase no me dejaba dormir hasta las 12 como el resto de mis compañeros, sino que me sacaba temprano y me decía, hoy vamos a trabajar. Trabajar hay que definirlo. En ese momento trabajar implicaba ir a jugar al fútbol con cascotes en alguna de las demoliciones que estaba haciendo. Y cuando me aburría de jugar al fútbol, le preguntaba, papá, ¿qué estoy haciendo acá? Estás aprendiendo, Miguelito, estás aprendiendo, me decía. La verdad que nunca entendí qué estaba aprendiendo. Pero bueno, estaba ahí. Y como dice Sacheri en un cuento que me gusta mucho, lo raro pasó después, y a medida que fui creciendo seguí estando en esto de trabajar. Y cuando fui a la facultad seguía yendo a trabajar, ya tal vez un poco más formal, pero iba a un lugar que no me gustaba.
que no me sentía feliz, no lo sentía como propio. Era un lugar al cual cada cosa que yo quería hacer sabía que irremediablemente iba a terminar en una pelea, en una discusión. Y esa discusión tenía siempre una misma secuencia. Iba a arrancar en la oficina y nos íbamos a empezar a pelear y después esa discusión se iba a extender en mi casa, o mejor dicho, en su casa, en la cocina de su casa, mientras mi vieja nos servía un plato de fideos con tuco a cada uno, íbamos a seguir peleando. Y después íbamos a seguir peleando, íbamos a pelear hasta altas horas de la noche y ese ciclo se iba a repetir y repetir y repetir. La verdad que ahí fue fundamental mi mamá también, tratando de poner paños fríos a esas discusiones. Pero las discusiones seguían. Entonces, a los 21 años, me recibí de contador, aunque detesto la contabilidad, y encontré la excusa, con el apoyo de Jime, en ese momento mi novia, y de mi mamá, de hacer un intercambio. De hacer un intercambio para ir a estudiar administración de empresas afuera. Que la verdad, lo que menos hice fue estudiar esos 6 meses, pero ese viaje me cambió la vida. O sea, fue una experiencia increíble, en donde pasé 6 meses espectaculares. Me había escapado, pero bueno, llegaba la fecha de volver, y ahí estaba la fecha de vuelta, y yo no quería volver. La verdad que era algo que me había escapado y la estaba pasando bárbaro y había encontrado un lugar que estaba contento. Entonces, ahí me acuerdo que faltando pocas semanas salí a caminar una noche por Milán, esa ciudad que tanto me gusta, y cuando salí a caminar pensé toda la charla que iba a tener con mi papá y que le iba a decir, che, yo no voy a volver, ya tenía todas las respuestas. Me acuerdo que me había practicado lo que le iba a decir ante cada respuesta, porque todas las peleas me habían dado mucha práctica y sabía lo que me iba a salir. Entonces, si me decía esto, le iba a decir aquello, y lo tenía todo claro. Cuando repasé todo, me fui a dormir. Al otro día, en un Zoom de esa época, o una videollamada de Skype, lo llamo, nos ponemos a hablar, y cuando llega el momento, el tipo, que es mucho más pillo que yo y mucho más callejero que yo, agarra y me primerea. Y me dice, Miguelito, ahora cuando volvés yo me retiro. Y me descolocó. Entonces, se retira. Y si se retira, yo tengo el lugar. Y la verdad que ahí le creí y volví. Y la verdad que no se retiró. Obviamente no se iba a retirar. Así que volví y empezó a derrumbarse. Empezó a pasar lo raro. La verdad que empezó a pasar todo lo raro que podía pasar. A mi viejo le agarró una enfermedad muy fuerte que lo sacó de la cancha unos cuantos años. Se cayeron las obras, se cayeron los trabajos. No teníamos problemas financieros, problemas económicos, problemas de comunicación. Y era el momento de afrontar lo que muchas veces me había escapado. Era el momento de entrar en esa cueva llena de miedo, llena de fantasmas, llena de extraterrestres y de tiburones. Le tengo mucho miedo a los extraterrestres, pero esa es otra historia. Y hacerme cargo de que tenía que dejar de ser un espectador de lujo y tenía que dejar de decir de que no me dejaban y empezar a hacer. Entonces, en ese momento, se produjo algo muy bueno que, en conjunto con Maxi y con Julia, mi hermana, que también me está mirando, nos pusimos de acuerdo en algo. Construimos un acuerdo que al principio era chiquitito y que no estaba tácitamente formado ni constituido. Y ese acuerdo era muy simple, era que nos íbamos a bancar, que nos íbamos a poder tomar las decisiones en conjunto y a estar espalda con espalda. Y ese acuerdo que al principio era chiquitito y no estaba ni formalizado, de a poquito se iba creciendo y se iba haciendo un poco más grande y un poquito más fuerte. Y se empezó a transformar en el motor del cambio, en el motor de lo que queríamos llevar adelante y en el motor de lo que soñábamos. Y eso fue el corazón de todo lo que vino después. Y allá por 2012, vuelvo con esta idea de mirar afuera, que Maxi es el que mejor la ejecuta. Maxi cayó con una idea muy loca, una idea de unos Oscars de demolición, de un congreso de demolición que se hacía en Ámsterdam, donde básicamente se reconocían a las mejores obras del año de demolición en diferentes categorías y que teníamos que participar. O mejor dicho, que íbamos a participar porque el tipo había agarrado y se había anotado y nos habían nominado. Así que estábamos nominados para un congreso de demolición en Ámsterdam, que no teníamos ni idea de en qué consistía, pero íbamos a ir. Así que fuimos. En realidad yo no fui, ese viaje me lo perdí. Hacía poco, para darle un poquito más de mística a la empresa familiar, se había sumado mi suegro como contador de la empresa. Así que mandé a mi suegro en representación mía y fueron mi mamá, mi papá, Maxi con su esposa, mi suegro y mi suegra a ese viaje. Cuando llegaron parecíamos los picapiedras contra los supersónicos. La verdad es que estábamos años luz de lo que pasaba ahí.
pero sin embargo, ese viaje les dio un montón de ideas y les dio un montón de recursos para ver qué pasaba en el primer mundo con la demolición, cómo hacían las obras, qué obras hacían, qué máquinas usaban. Fue increíble ese viaje. Y se volvieron del viaje con la valija llena de ideas y con un recuerdo que nos dieron por ser la primera vez que participamos. La verdad que estábamos lejísimos, pero soñábamos con ganarlo. Así que nos propusimos ganar ese congreso. Entonces, para ganarlo había que pensar muchas cosas. Había que repensar cómo hacíamos las cosas, de qué manera, qué hacíamos con lo que hacíamos. Y una de las primeras cosas que decidimos fue pensar qué pasaba con los residuos de nuestra operación, qué pasaba con los cascotes de los edificios que tirábamos abajo. Entonces, vimos que en el mundo lo que se hacía con eso era transformarlo y reciclarlo y transformar ese árido en lo que hoy denominamos un ecoárido para reinsertarlo. Pero para eso había que invertir un montón de plata. Un montón de plata que para una pyme era difícil, así que estuvimos un año armando una carpeta para poder lograr que nos financien esa máquina. Cuando logramos que nos financien la máquina y embarcar la máquina estaba viniendo y cosas que pasan a veces acá, se movió el dólar. Así que hubo que salir de raje a conseguir otro crédito cuando estábamos viniendo para acá, cuando la máquina estaba viniendo para acá. Pero bueno, la máquina llegó. La máquina llegó y había que hacerla producir. Y como lo raro pasa después, unos meses después de eso, participamos de una charla de lo que era ser empresa B. La verdad que estaba buenísimo esto de ser empresa B, sonaba un montón, sonaba lindo esto de ser una empresa de triple impacto, pero no teníamos muy en claro bien qué era y mucho menos cómo lograrlo en nuestra empresa. Nosotros éramos una empresa tradicional, una empresa de demolición, y no entendíamos muy bien si una empresa fundada por un tano un poco testarudo se podía transformar en una empresa de triple impacto, una empresa B. Pero cuando fuimos indagando e investigando, nos dimos cuenta que era por ahí, que era la forma. Así que agarramos y dijimos, en un proceso más formal, vamos a hacer empresa B. Y allá por 2018 empezamos el camino a la certificación. Y este camino a la certificación era difícil, implicaba tener conversaciones difíciles con todos los equipos, con la gente que trabajaba en la empresa. Y me acuerdo un montón de preguntas, como por ejemplo, ahora vamos a hacer una fundación. ¿Qué es esto de huella de carbono? Compensar huella de carbono. Y de temas mucho más extraterrestres como hablar de género o equidad de género en las obras y en nuestras obras. Me acuerdo un momento en que uno de los referentes de ese momento de la empresa nos hizo una especie de piquete, podríamos llamarlo, en una de las obras y nos sentamos a charlar con él y nos dijo que a él le parecía bárbaro esto de las mujeres en la empresa, pero que las mujeres las sumemos de la puerta de la obra para afuera, porque para dentro de la obra no se podía trabajar. Y la verdad que ante eso, una vez más fue un golpe. Fue un golpe que había que hacer lo que habían hecho estos dos locos que fundaron esta empresa. Y había que levantarse y afrontarlo y cambiarlo. Y lo afrontamos. Lo más fácil hubiese sido hacerle caso. Y sin embargo, hoy podemos compartir orgulloso que tenemos equipos de mujeres y de hombres en distintos sectores de la empresa trabajando a la par. Y hasta tenemos una influencer de demolición, la gran Gaby Matia, que sube videos manejando todas las máquinas que tenemos. Así que ese proceso de certificación había que consolidarlo, había que iniciarlo y era formal. Pero en el medio pasó la pandemia. Y la pandemia le puso un poco más de picante porque había que definir cuestiones más urgentes. Así que esto de decidir con la certificación era como que podía pasar a un segundo plano. Sin embargo, le metimos por ahí y me acuerdo que en un Zoom, en junio del 20, una americana con un español bastante precario nos dice: felicitaciones, son empresa B. La verdad que fue una bocanada de aire fresco en ese momento, que estábamos todos encerrados y recibir esa noticia de que éramos empresa B era increíble. Habíamos logrado ser la primera empresa B de demolición a nivel global, lo cual era tremendo. Era un sueño y era una meta que nos habíamos puesto. Y ahí recordamos una frase que yo había escuchado de Peta Friedrich, uno de los fundadores del movimiento B en Argentina, que habla de que cuando uno inicia el proceso de certificación, la certificación parece el techo, pero una vez que lo logra, eso se transforma en el piso y se empiezan a aparecer un montón de nuevas puertas y un montón de ventanas que empieza a entrar luz. Y la verdad que eso nos pasó. Cada vez que teníamos una nueva reunión, salíamos recontra maquinados de hacer más cosas y de potenciarnos más y lograr el impacto. Pero bueno, ya éramos empresa B, pero nos quedaba una piedra en el zapato.
Yo les conté hace un ratito que nosotros habíamos participado de un congreso de demolición en el 2012 y que éramos los Picapiedras. Desde el 2012 hasta esa época habíamos participado 4 veces. Habíamos ido a distintas ciudades, en distintos países, en distintos años, y todas las veces íbamos un poquito mejor. De a poquito íbamos dejando de ser Pedro y Pablo Picapiedra y íbamos estando un poco más cerca. Y los últimos ya estábamos con ganas y con mucha ilusión de ganarlo, pero sin embargo cada vez que íbamos masticábamos el polvo. Era toda una movida enorme ir, era un desafío, era una inversión. Y íbamos, ¡pum!, perdíamos, segundos, terceros. Me acuerdo que allá por el 2019 volvíamos de Boston, donde había sido ese congreso, recontra calientes. La verdad que estábamos recontra calientes y dijimos, bueno, ya está, ya no podemos participar más acá. O sea, esto no lo vamos a ganar nunca, porque estamos muy lejos, estamos en la otra parte del mundo, es imposible que lo ganemos. Así que tomamos la decisión en ese momento de decir, che, no participamos más. Pero bueno, como les decía antes, vino la pandemia, y si algo tuvo de bueno la pandemia, si tuvo algo bueno, fue el Zoom. Y el Zoom permitía que este evento, que implicaba un montón de plata para nosotros, que era viajar afuera e ir al Congreso, lo podíamos hacer a través de una pantalla y podíamos participar de forma virtual. Así que nos anotamos y nos nominaron. Y allá por noviembre del 20 rompimos un poco algunas reglas de aislamiento e hicimos una gran reunión en la oficina. Y para vivir justamente entre muchos, porque al viaje no íbamos muchos, sino con todas muchas personas que hacían en la empresa, vivir esta premiación. Y así que por segunda vez en mi vida estaba en una videoconferencia con mi papá, pero esta vez lo tenía al lado. Y la conferencia era toda en inglés, nosotros y el inglés no nos llevamos tan bien, así que íbamos entendiendo, hasta que en un momento llega la categoría en la cual estábamos nominados, y la categoría en la que estábamos nominados era reciclaje y medio ambiente. Y un alemán en un inglés muy sólido dice, "The winner is Grupo Mitre". Y no lo podíamos creer. La verdad que habíamos ganado el congreso. Ese mismo congreso que habíamos ido en 2012 lo habíamos ganado. Y ese día fue una fiesta. Esa pasión que nosotros tenemos por nuestra empresa nos había regalado un día de alegría. Nos había regalado un día de mucha felicidad y lo podíamos compartir entre todos. Entre todos los que estaban en la empresa le habíamos ganado a los de afuera. Era increíble. Fue un diazo tremendo de felicidad. Pero había que seguir, había que levantarse y seguir. Así que, gracias a ese premio, tomamos impulso y empezamos a participar más activamente de distintas organizaciones para poder compartir, para seguir aprendiendo, para ver lo que hacen otros y para poder también compartir lo que hacemos nosotros. Y de esa forma tratar de potenciar el impacto, porque si bien hay algo que me parece súper positivo de esta nueva economía, es ese cambio de paradigma de la economía colaborativa, de entender de que las cosas son mejores si las hacemos entre todos. Así que por eso decidimos participar. Y para ir terminando un poco esta historia, les vengo a compartir una parte más, porque allá por noviembre del año pasado, un mes antes de la final de Qatar, nosotros teníamos que jugar otra final, porque la pandemia pasó y los congresos volvieron a ser presenciales y el congreso se hacía en Austria, se hacía en Viena. Y bueno, nos anotamos con 5 obras, de las cuales 2 eran 2 grandes obras para nosotros y tenían chances. Pero cuando nos llegan las nominaciones nos nominan en 3 y esas 2 son grandes obras las dejan afuera. Todavía no entendemos por qué las dejaron afuera, pero que estaban afuera. Con lo cual era ir sabiendo que no teníamos muchas chances. Así que ya estábamos nominados y fuimos igual. Unas semanas antes de ir, nos llega un mail que nos dio una satisfacción enorme. Nos invitaban, en la gala de nominación, antes hay todo un panel de conferencias donde se explican los trabajos, donde Maxi cada vez que iba a ese panel se la pasaba desde las 10 de la mañana hasta que terminaba escuchando todas las charlas. Y el editor de la revista, el que organizaba el congreso, nos estaba invitando en esa oportunidad a ser speaker del evento. Lo cual era un montón, porque nosotros que tanto habíamos escuchado de ellos, teníamos la oportunidad de poder compartirle lo que hacíamos acá, en una demolición que hicimos en ese momento, que era la demolición en el barrio 31, en la Villa 31. Y así que a esta vez le tocaba afrontar el desafío a Maxi, porque el que sabe de demolición es él, el que los había estudiado tanto era él, pero había un problema, porque esta conferencia era en inglés. Y nosotros no salimos del present simple con Maxi, así que no podíamos estar ahí. Entonces le pedimos una excepción. Le dijimos que teníamos que
que hacerla en español. Nos dijeron que no, pero que podíamos poner un traductor y que le teníamos que agarpar nosotros al traductor. Así que hablamos con un sueco que vive en Córdoba, que habla un perfecto cordobés y también habla muy bien inglés y que trabaja con nosotros, que nos acompañe y que sea el traductor de Maxi. La verdad que esta historia ya para nosotros era un montón. Ya ser speaker del evento ya representaba todo. Ya estábamos contentos, ya podíamos volver a Argentina súper felices, pero quedaba una vueltita más, quedaba la gala de nominación. Y cuando estábamos sentados en la mesa, imagínense una fiesta tipo los Martín Fierro, todos en mesas para comer, y estábamos ahí, Maxi, el sueco, mi suegro, mi papá y yo, esperando la nominación. Empieza a dar la conferencia, la apertura de la gala, el presidente de la Confederación Europea de Demolición, un italiano que tiene una empresa de demolición que es tremenda, y había un inglés muy buena onda que se la pasaba haciendo chistes. Y empiezan los premios, y la primera categoría era reciclaje y medio ambiente. Y nosotros estábamos de vuelta aternados ahí, como hacía 2 años habíamos podido ganar, pero esta vez habían pasado muchas cosas, habían avanzado mucho afuera y competíamos contra 2 empresas, una canadiense y una de Nueva Zelanda, que eran tremendas. Y ahora les voy a compartir un video de lo que pasó. Si logro saber cómo se funciona esto. Thank you, Mark. The 2022 Recycling Environmental Award goes to the South American sensation Grupo Maite. Bueno, la verdad que esa es un poco la historia. La historia de... Muchas gracias. La historia de poder demoler paradigmas, de poder demoler paredes para que entre luz, para poder aprender del pasado y para poder diseñar lo que queremos hacer mañana y poder generar espacios, porque en cada demolición después viene una construcción. Así que los invito a todos a reflexionar y a demoler estos paradigmas. Y si no se animan a demolernos, nos pueden llamar, que nosotros con todo gusto vamos y se los demolemos, y de paso nos dan un poco de trabajo. Muchísimas gracias y a disfrutar de esta gran jornada de Camarco que comienza.